Y en Hebreos 11:5 creo que dice: porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo hacía una pregunta: ¿cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? Hay gente que cree que haciendo cosas agradan a Dios. Y Pablo dice en su palabra, cuando él escribió, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto en nuestro caminar cristiano para ver si estamos agradando a Dios o no. Y para poder agradar a Dios, nosotros tenemos que ser como Jesús, como Enoc. Y en estos días que he estado leyendo Génesis, dice que vio Dios a Noé. Y dice la Biblia que halló Noé gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, si usted hace ¿cómo podría decir? Un análisis de cómo hallar gracia delante de Dios. Tal vez usted lo ve como muy difícil. Tal vez usted lo vea como muy inaccesible. O sea que usted no puede hacerlo pero es que esa es la sabiduría de Dios. La gracia de Dios manifiesta. Dice la Biblia que para eso envió el Hijo, Dios a su Hijo. Sabiendo que nosotros no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en este cuerpo, es una constante lucha contra nosotros mismos. Entonces, Dios tuvo que proveer un medio para poder nosotros acercarnos a Dios y agradarle a Dios. Y ese medio es Cristo Jesús. Nosotros, vuelvo a repetir, en nuestra humanidad no podemos agradar a Dios. Si usted me pregunta, ¿cómo usted sabe esto? Pues yo muchas veces traté de agradar a Dios cuando estaba metido en la religión antigua. Y entonces, había que ir, había que hacer, y entonces a lo que yo iba y a lo que yo hacía, supuestamente estaba agradando a Dios, pero dentro de mí había una necesidad más grande. Dentro de mí no había una satisfacción en lo que estaba haciendo. Y luego cuando llegué al Evangelio, pues como que algo de la religión evangélica quiso dominarme, ¿verdad? Y entonces aquella santidad de que si hablaba antes, que si la mujer andaba en agua un milímetro arriba de la rodilla, le metían un año de disciplina por ese milímetro, ¿verdad? O que si se recortaba el pelo, medían el pelo recortado y esos meses de disciplina. Yo no sé si usted pasó por ahí, pero yo sí. Pero imagínense que era tan tremendo este asunto, que muchas de las muchachitas que se guardaban supuestamente para Dios concibieron de dónde no se sabe. Y entonces su pelo larguito, su enagua larguita, su blusa
casi se ahorcaba, ¿verdad? Y su pancita también extendida. Y los muchachos, por supuesto, que llegaban a la iglesia a ver qué agarraban. A ver qué agarraban, porque las muchachas de la iglesia están un poquito mejor que las de allá afuera. Entonces era una santidad muy aparente. Y eso lo viví también yo. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Tratar conmigo. Pero yo no voy a hablar mucho de esto, sino cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. En Hebreos dice, Hebreos es, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted busca a Dios, usted lo halla. Llamarle mientras está cercano. Entonces, hay una lucha fuerte, constante en nosotros, pero que nosotros, gracias a Cristo Jesús, podemos decir que somos victoriosos. No es por nosotros, sino por Él. Como dijo Pablo, y esta esencia, la esencia de Dios en nosotros, está en vasos de barro, para que la gloria sea de Dios. O sea, si nosotros no podemos sentir orgullosos de algo, es que sabemos que la esencia de Dios está en nosotros a través de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús falta todo. Y Dios quiere operar en nosotros de una manera que nosotros nos demos cuenta que su obra es natural en nuestras vidas. Cuando usted oye hablar a alguien de lo sobrenatural de Dios, es porque esa persona todavía no ha llegado a lo natural de Dios. Porque Dios dice, Pedro, que compartió su naturaleza divina con usted y conmigo. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas de Dios naturales. Hay un canto muy bonito y a mí me gusta, pero habla del amor es grande y profundo, inmenso y sobrenatural. Sobrenatural, o sea, más que natural, por supuesto que sí. Dios es espíritu, pero nosotros no podemos ver el amor de Dios sobrenatural en nosotros si nosotros estamos caminando en la naturaleza de Dios. Amén, sí, o se me fueron. Ok, entonces para entrar en el tema, vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer 3 versículos ahí. Primera de Juan, de la primera epístola del apóstol Juan. Ahí va dirigida, es una epístola general. Dice la palabra, ¿lo encontraron? Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La manifestación de los hijos de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, muchas veces la carne se revela, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado? Híjole, solo a mí y otro por ahí.
Ya otra mano levanté. Se revela la carne y no quiere hacer. Qué pereza leer la Biblia, y hay veces hasta nos dormimos leyendo la Biblia. ¿A cuánto les pasa? Híjole, tenemos una lucha continua. Pero ¿qué dice Pablo? Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. O sea, nosotros no podemos separarnos, creer que podemos llegarnos a Dios separados de Cristo. A través de Cristo llegamos a Dios. Y como en esa ruta, se puede decir, hacia Dios, Cristo es el que nos guía. ¿Por qué? Porque vea bien, si usted retrocede en la Biblia y va al Antiguo Testamento, usted encuentra que Enoc, ¿a dónde estaba el Espíritu Santo? Apenas se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba. Operaba. La Biblia no habla nada más del Espíritu Santo. Estoy equivocado, díganme algo, ustedes no me van con asombro. Entonces, si Enoc agradó a Dios, fue a través de la fe, aunque no sintiera nada, aunque usted no sienta nada, aunque usted no vea nada, aunque usted no palpe nada, aunque usted no, en lo mínimo, pero usted sabe muy bien que usted es hijo o hija de Dios. Y entonces, al ser hijo o hija de Dios, usted puede venir con confianza a su papá. Cuando más que todos los niños pequeños como Joseph y como Denzel, usted está sentado ahí, tal vez está medio cansado, ¿verdad?, del trabajo, y llegan, pum, 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 y se le encaraman encima. Usted no los aparta. ¿Va que no? ¿Por qué? Porque son hijos. Son hijos, y un hijo es lo más querido de uno. Mire, yo no puedo alzar a Aarón ahorita, pero tal vez él me pueda alzar a mí, pero es lo más querido. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿con cuánta confianza podemos acercarnos a Dios? Por eso ahí el versículo que les dije, acerquémonos pues confiadamente a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que pensar que hay un Dios y que es galardonador, o sea, nos va a dar su regalo porque le buscamos. No sé si estoy creando una confusión en usted, pero es que nuestra confianza tiene que ser con un Dios que es mi papá, y puedo llegar a Él confiado, saber que no voy a ser rechazado, saber que no me va a cerrar la puerta del cuarto y me va a dejar afuera, saber que Él va a estar atento a lo que yo le voy a decir. Entonces Dios está esperando. Lo dije hoy hace 8, lo repito hoy. Dios nos está esperando todos los días. A ver qué vamos a hacer. No podemos llegar disfrazados ahí con una cara y yo no fui, así como en el aire, como un fantasma y hablar. No. Tenemos que ser naturales con Dios, así como somos. Así de aventados como somos, así tenemos que llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, usted me conoce, sabe cómo soy. Hay veces medio malcriado o malcriado completo. Hay veces que amanezco con el genio, ¿verdad? No con el carácter, porque el carácter es solo el de Cristo. Con el genio bastante mal.
Hay veces, Señor, me molesta todo. ¿A cuánto le pasa? Híjole, 2, 3, 4. Dichoso el resto. Miren, es que esto que está en nosotros es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza quiere lo de acá. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús, cuando Pedro le dijo, ay Señor, téngale lástima de ti, ¿cómo va a ir a sufrir todo eso que usted está diciendo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque mira las cosas naturales, las cosas humanas, las cosas que se palpan, y no ves las cosas de Dios. ¿Por qué Jesús fue vencedor? Porque Él se mantuvo en las cosas de Dios. Desde pequeñito, a la edad de 12 años, le dijo a los papás: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces nosotros muchas veces apartamos el enfoque que Dios quiere para enfocarnos en otra cosa. Mire, yo duré un tiempo en que decía, bueno, quisiera tener un poco de millones, no, por lo menos 12 millones, 2 semillas así grandes de aguacate, no, tener millones en el banco y poder tal vez hacer un viaje, tal vez puede ser, tal vez si el Señor me toca invertir en la iglesia. Ese era mi pensamiento. Pero con el transcurrir del tiempo Dios me cambió el panorama. Los mismos 70, hermanos, 7-0. Dios me cambió el panorama. Y como les conté la otra vez, han pasado millones por mi mano, pero pasado, no se han quedado. Ni un solo colón se me ha pegado en la mano. ¿Por qué? Porque Dios es así. Tal vez me dice, si le doy los millones que Él quiere, lo pierdo. Dios nos conoce. Pero nos esforzamos en hacer dinero. ¿Cuánto les ha pasado? Y les voy a decir una cosa que usted tal vez no sepa. Ese dinero se va rapidito. Como cuando usted echa agua entre un canasto. ¿Podrá echar usted agua entre un canasto? No se puede. Y entonces hay gente que vive viendo a ver cómo hace y tener plata, pero ¿para qué tiene plata? Usted no quiere dormir tranquilo. La Biblia dice que el rico no lo deja dormir la abundancia. Y qué rico es el sueño del pobre, ¿verdad? Coma mucho o coma poco. Mire, qué lindo es saber cuando usted llega cansado de su trabajo, se acuesta y usted duerme. Cualquier bullilla que lo pueda despertar, nada más, ¿qué se van a robar? ¿El perro? ¿Qué se van a robar los gatos? Más bien hay que ponerle un letrero al ladrón cuando quiera meterse en la casa y decirle: señor ladrón, si quiere robarse algo, tráigalo primero. Porque hay veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que el tesoro nuestro está en los cielos. Y es allí, como dijo Jesús, hacer tesoro en los cielos, donde el orín no corrompe, ni la polilla echa a perder. Allá los tesoros en el cielo. Hay un proverbio que dice: si has deseado hacerte rico, yo le digo,
No le voy a decir esto, hay que esforzarse por tener una buena vida. Hay que esforzarse por vivir bien. Pero para poder nosotros ser como Cristo, tenemos que negarnos a muchas cosas. Y es ahí donde tenemos el problema. No queremos negarnos. ¿O sí? Ay, usted sabe cómo fue que dijo Jesús: si quieres ser mi discípulo, tienes que dejar padre, madre, hermanos, esposa, hijos y posesiones. Híjole, hay otro versículo que dice que tengo que da la idea como de odiar, pero es que el traductor como que en ese momento seguro estaba peleado con la señora que puso ahí. Pero es aquello que nosotros nos puede quitar ese primer lugar que es de Dios, y entonces nosotros idolatramos a alguien. Entonces vivimos para esa persona. Y nos, como decía mi madre, y nos despezuñamos por agradar a aquella persona. Y usted sabe que muchas veces la agradamos o no lo agradamos, por más cosas buenas que usted pueda hacer. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal tiene esa lucha. Y es donde nosotros habíamos comenzado a hablar con respecto a eso, allá en Romanos capítulo ¿cuál? ¿Se acuerdan? Todavía no les ha llegado estábamos en el capítulo 8 de Romanos. ¿El versículo cuál? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y va el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, ya como que nuestra naturaleza humana tiene que ceder y tiene que decirle al Espíritu: usted gana. Ya no los anhelos que nosotros teníamos, aquella cosa que fluía en nosotros por agradar a alguien o por agradarnos a nosotros mismos, ya pasa a segundo plano. Va a estar ahí porque los sueños no se pueden sepultar. Si usted quiere tener una buena casa, ese sueño no lo puede sepultar y echarle tierra y decir: no, de por sí ya el Señor viene. ¿Hace cuánto está por venir? Y yo sé que ya viene. Pero ¿qué le parece si le mete un arreglito más a la casa? ¿Se me fueron o siguen aquí? Ok. Pero hay cosas que son tal vez un poquito más allá, que son las que nos pueden desvelar y son las que nos van a separar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay veces me pregunto yo, hace poco murió un muchacho hijo de los pastores Batista allá de Pavas. Parece que ellos no estaban pastoreando y parece que el hijo siguió ahí adelante con la iglesia y murió joven el muchacho. Y hay veces se pregunta uno: bueno, ¿y por qué todavía a mí no me ha tocado? Bueno, yo sé que en los planes de Dios yo estoy, y Él sabe el día en que tengo que partir de aquí.
Si Él no viene por la iglesia y viene por mí nada más, pues una cosa sé, me les adelanté a algunos de ustedes. Pero el asunto está en que todavía los planes de Dios no los hemos podido llevar a cabo. Anoche el hermano Fabio nos hablaba acerca de la frase de Jesús, que dice que cuando ustedes hagan las cosas se consideren siervos inútiles, porque apenas hacemos las cosas que nos fueron dadas. Ok. Y yo me preguntaba, mientras el hermano hablaba de esto, yo me preguntaba a mí mismo, ¿y aquellas personas que no han querido hacer lo que Dios los ha mandado? ¿Qué les pasará? ¿Cómo se podrán llamar? Entonces, para poder yo hacer el propósito de Dios y hacer las cosas que yo necesito hacer en los caminos de Dios, yo tengo que estar con Él. ¿Qué dijo Jesús? El Padre y yo uno solo somos, y esa perspectiva nunca la perdió. Pero hay una cosa que Jesús no sabía. Les digo cuál. Cuando Él estaba crucificado, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era más cerca, lo más cerca que Dios estaba de Jesús en ese momento, porque Dios estaba clavado con Jesús en la cruz. Dios no nos va a dejar solos en nuestras aflicciones, en nuestros problemas. Dios no nos va a dejar solos en los momentos más difíciles. Siempre va a estar ahí. El problema es que como todavía hay la efervescencia de la naturaleza humana, no sentimos a Dios, no vemos a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para llamarnos la atención? Tiene que menearnos. ¿A cuántos les pasa? Y hay veces no entendemos, y entonces Dios necesita menearnos más duro. Y seguimos como que no queremos oír, y nos tiene que menear a donde nos duele. Ok, entonces Romanos nos habla del hacer morir la carne. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios no va a cometer alguna atrocidad, no va a hacer algo que desagrade a Dios. A nosotros nos pasa, ¿verdad? Como padres, cuando nuestros hijos no hacen lo que nos agrada, nos enojamos, ¿verdad? Y hay veces como que el enojo nos lleva no a agredir, sino a castigar. Aunque usted no lo crea, al hijo de vez en cuando hay que aplicarle, ¿verdad?, las 5 repúblicas en la parte más blanda, que son las nalgas. Hay un conocido mío que cuando tenía que castigar a los hijos, los metía al cuarto y los ponía a un lado de la cama, y ahora griten, y le daba los fajazos a la cama. No, ellos tienen que saber y tienen que aprender a través. No, el castigo físico no tiene que ser agresión, pero la Biblia dice que la vara es para las espaldas del necio, ¿o no? Entonces, si un hijo lo acusa de agresión, tiene que enseñarle las marcas. Ok, ¿lo agredo en qué forma? Yo recuerdo los castigos de mi madre eran agresiones. Ella, hasta que no veía sangre, no paraba. Eso es agresión. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que saber cómo castigar a nuestros hijos. Si usted le preguntara a Aarón cuando lo castigué físicamente, si acaso 1 o 2 veces. A Jason 1 vez, a Eliezer ninguna.
pero los castigaba de otra forma. Ya eso es diferente. Pero el asunto está en que nosotros como padres tenemos, hay veces, que usar un poco la corrección física. Y cuente 1, 2 y el tercero y pare. Porque si ya viene un cuarto, ya pasa agresión. Ok, entonces, si somos hijos, Dios, si Dios nos toma como hijos, dice que nos va a disciplinar. Y como dice el apóstol, ¿cómo veneramos a nuestros padres cuando nos castigaban? Como ellos querían, y los veneramos, los respetamos. Ahora, ¿cuánto más el Padre de los cielos para nuestro beneficio espiritual? ¿Por qué? Porque ya nos hemos acercado a Dios, ya entramos en una confianza con Dios y podemos decirle: gracias, papá. Por eso ahí el versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papito lindo, mi amor, ¿verdad? Ya no está lejano esa relación con Dios. Ya Dios no está allá donde ni siquiera nos escucha. No, ya Él está cercano, porque nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Ya Él está a nuestro lado. Pero acuérdese bien que para estar al lado de Dios tiene Él que vernos a través de la sangre de Cristo. Porque si nos viera en nuestra naturaleza, nos despedaza, porque no le agradamos. Pero a través de Cristo Jesús podemos llegar con esa confianza plena de que Él está ahí. Podemos hablar, podemos decirle las cosas que hay en nuestro corazón, que solo Él conoce, y saber que Él está atento a la oración que nosotros podamos hacer. Y Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ya la relación que vamos a tener con Dios es una relación de padre a hijo. Y muchas veces la relación con el Padre terrenal no es muy buena. Hay veces nosotros, como no somos perfectos, entonces tenemos el problema de que muchas veces no somos buenos padres. Y nuestros hijos, pues, al principio creen que nosotros somos ¿cómo era? Algo curativo, ¿verdad? Algo que era rápido, instantáneo. Y cuando van creciendo, como que se van desanimando, y ya nos ven llenos de defectos, y ya nos ven llenos de errores, y ya nos ven con un montón de cosas. Y entonces como que se pierde la perspectiva de cuando nos acercamos a Dios, llevamos en nuestra mente a ese Padre terrenal. Y entonces esa confianza con la que nosotros nos podemos llegar a Dios como que no es la misma. ¿Por qué? Porque llevamos en nuestra mente aquel padre grosero, aquel padre que no fue amable, aquel padre que no fue cariñoso, aquel padre que en los momentos más difíciles de nuestra vida no estuvo ahí. Y entonces creemos que ese Padre celestial es parecido al Padre terrenal, y no es así. No podemos verlo con nuestros ojos naturales a Dios.
Por eso es que el apóstol nos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. O sea, es un Padre amoroso. Por eso es que dice ahí en la carta de Juan, el amor que Dios puso en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si Dios no actúa en nosotros, nosotros no podemos amar a Dios. No podemos amar a Dios por las cosas que le conté y por otras. Pero como Dios siempre va a tomar la iniciativa con nosotros, entonces ese amor Dios lo va a hacer crecer en nosotros para que amemos a Dios. Ahora, el versículo 17 dice: y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una coma ahí, vamos a detenernos en esa coma. Somos herederos de Dios. ¿Qué dice Pedro? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ok, recibimos esa herencia. ¿Por qué coherederos con Cristo? Porque las mismas cosas que Cristo hizo, nosotros podemos hacer. Entonces, si Jesús resucitó muerto, ¿por qué nosotros a veces no los levantamos? Porque dudamos. ¿Cómo le dijo a Pedro ahora en la lectura? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Le dijo a Pedro, ¿verdad? Mi hermano contaba un chiste. Dice que cuando Pedro le dijo al Señor que quería caminar, ir sobre las aguas, comenzó Pedro a caminar. Pedro se hundió. Y entonces le dice que el Señor le dijo: no sea bruto, parecen las piedras. Bueno, en el mar no hay piedras así tan salidas, pero ese es el chiste. Tenía que pararse en las piedras, no. Pedro usó una frase ahí muy interesante: en tu palabra, manda que yo camino sobre las aguas. Y en esa palabra caminó Pedro. Hubo una gente que hubo un río que se estaba desbordando y ellos tenían que ir a hacer una misión al otro lado del río. Y entonces uno de ellos dijo: bueno, así como Pedro caminó sobre las aguas, yo voy a caminar. Y se echó al agua y se ahogó. Híjole, ¿y por qué se ahogó? Porque Pedro era bien inteligente. ¿Qué dijo Pedro? Por tu palabra. Manda, esa palabra, manda, Señor, manda. Y a través de esa palabra, Pedro caminó. Que después se quedó viendo las olas altísimas y el mar bravo y todo, y ya eso es culpa de Pedro. Pero él caminó sobre las aguas. Todo el mundo ve el hundimiento de Pedro, pero no vio que caminó sobre las aguas. Qué interesante. Ok, entonces nosotros tenemos que creerle a Dios lo que Dios ha dicho de nosotros. Somos coherederos con Cristo Jesús y somos herederos de Dios. Entonces las riquezas de Dios son suyas, son nuestras. Pero a nosotros nos pasa las de aquel hombre que dice que el hijo le pidió la herencia al tata y le dice: mi tata, déme la plata porque yo quiero que me dé la herencia. Y dice que el viejo le dio la herencia y se fue y lo malgastó. Después, a los años, volvió. Y me figuro ver al padre esperándolo como buen padre, esperándolo allá a que regresara. Y nada, un día y 2 días y una semana y un mes y un año y 2 años y no aparecía. Y 3 años, el tiempo apareció
Y cuando lo vio, fue y lo abrazó y lo besó. Que venía oliendo a chancho, imagínense, porque estaba cuidando chanchos. Y el chancho es bastante chancho, ¿verdad? Imagínense el olor que traía. Pero dice que el padre lo abrazó y lo besó. Le cambió la vestidura, le puso zapatos, le puso un turbante y mató el becerro más gordo. Y cuando el hermano mayor volvió, escuchó el festín y todo lo que pasó y le preguntó al criado aquel que está pasando: es que su hermano vino y su tata hizo una pachanga que usted ve y no quería entrar. ¿Y qué le dijo el papá? ¿Y por qué no entra? No, hombre, ese hijo que malgastó toda tu herencia en prostitutas y rameras, y usted lo recibe como gran cosa, y yo que he trabajado de día y de noche las 24 horas del día y los 7 días de la semana durante todo este montón de años, no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre? Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Hay veces nosotros no disfrutamos las cosas de Dios porque no sabemos que las cosas de Dios nos pertenecen. Si la Biblia dice que somos herederos de Dios, las cosas de Dios estamos heredando. Manifestémosla, eso sí. Tenemos que manifestarla, tenemos que saber que lo que Dios nos da es para que nosotros lo pongamos a trabajar. Entonces, cuando usted vea a Dios moverse en su vida, es porque usted está agradándole a Dios. ¿Están aquí o se me fueron? Me brinco esa parte porque hay veces la parte más fuerte como que no nos agrada. Y vamos a ver la hora también. Ok. Dice el 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, aunque en el principio esas pruebas no producen gozo, pero si somos probados porque Dios sabe lo que puede sacar de nosotros. Dios sabe lo que nosotros podemos dar. Si Dios no nos puede, es porque estamos totalmente sin jugo. ¿Le podrá sacar usted jugo a una pasa? Pero a una uva sí. Pero usted tiene que machacarla. Y la uva, para poder que el jugo, tiene que ser machacada. No hay otra forma. Pero cuando usted se está tomando el jugo, ese, voy a hacerle un anuncio a Welch. Se está tomando el Welchito. ¿Se acuerda usted de la uva? No, usted se está tomando el jugo. Usted se olvida de la uva. Es más, ni piensa siquiera que aquello era de una uva. Entonces, lo mismo tiene que suceder con nosotros. Dios tiene que sacar la esencia de nosotros a través de pruebas. ¿Por qué? Porque así es como le agradamos a Dios. La Biblia no habla de Enoch que diga que tuvo pruebas, pero encuentro que la prueba más grande que tuvo Noé fue que nunca había llovido. Y Dios le dijo: voy a traer un diluvio. Oiga, ni un pinche aguacero había caído. Y Dios le dijo que iba a enviar un diluvio. ¿Y usted cree que Noé se puso a pensar, bueno, viendo, verdad, el sol y todo aquello y el cielo despejado,
Y dice la Biblia que subía de la tierra un vapor que regaba la tierra, nada más. En ese momento, ¿usted cree que Noé se puso a pensar en todo eso? No, comenzó a trabajar en el arca hasta que la terminó. 120 años dicen que duró haciendo el arca, porque era tamaño bote. Pero la cosa es que a través de esa prueba de fe, dice que condenó al mundo. Apenas entró Noé en el arca, condenó al mundo. Y fue llamado pregonero de justicia. Ahora, dice que esas aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que usted está pasando, o lo que haya pasado, o lo que va a pasar, no son comparables con la gloria que va a venir. Si Cristo está en su gloria y Cristo es glorioso en este momento, dice que nosotros seremos semejantes a Él. Amén sí o amén no. Seremos semejantes a Él. Entonces, este momento difícil que usted está pasando, usted tiene que vislumbrar que lo mejor viene para su vida. Que esa prueba tan terrible, solo yo la estoy pasando. Mire, un montón de gente ha pasado otras cosas peores. No piense que usted está solo. Pero lo lindo es, ¿cómo es que dice ahí? No se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ok. Vamos a dejar esta parte y vamos a ir al versículo 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. Porque esperanza es algo que usted espera. Y lo que usted está viendo, usted no lo puede esperar porque lo está viendo. Usted lo puede agarrar. Ok. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo al que alguno ve, ¿por qué esperarlo? Ok, que el Señor le da a usted, qué sé yo, 20 millones de colones. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. No haga mucho loco con esos 20 millones. Pague sus deudas y el resto pídale a Dios cómo saber administrarlo. Ok. Pero ya los tiene en su mano. ¿Por qué los va a esperar? Si ya están en su mano. Pero la esperanza suya es algo que usted no ve. Tal vez ve las cosas cuesta arriba. Ojalá empinadas, ¿verdad? Que parecen una pared. Pero sepa que cuando usted llega a esa cumbre, usted ha logrado la victoria. Y lo vemos con Cristo Jesús en la cruz. Aquel despojo humano que había ahí en la cruz, clavado. Pero después dice Juan que cuando lo vio, cayó como desmayado. Ok. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, escúcheme bien esta palabra, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cómo agradar a Dios? Con fe, con paciencia. Y sobre todo con obediencia, ¿verdad? El profeta decía, ¿con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? Con un corazón contrito y humillado. Y David lo repitió. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué lindo está esto.
Entonces, cuando usted se sienta flaco, débil, a punto de tirar la toalla y decir no sigo, ahí está el Espíritu Santo. Y esto nos ha pasado a la mayoría o a todos los que estamos aquí, con ese deseo de tirar la toalla y decir no sigo, porque creemos que no sirve, y más bien al contrario, sí sirve. ¿Cómo es? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo dice Santiago? Pedimos mal. Gracias. Pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Cuando yo hablé de los 20 millones, más de uno le brillaron los ojos. Pero ¿para qué va a usar esos 20 millones? Hay veces no pensamos con el corazón y pensamos con el coco, ¿verdad? Ok. ¿En dónde estoy? De igual, en nuestra debilidad, ¿en qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros no pedimos muchas veces como conviene porque no sabemos. Pero, ese pero me gusta, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un Espíritu Santo lindo, precioso, maravilloso y exquisito que intercede y pide por nosotros. Entonces, cuando usted está en su casa y está orando a Dios, cuando usted está, como dice Jesús, entrado en tu aposento y cerrada la puerta, y usted comienza a orar a Dios y comienza a glorificar a Dios, y se le enreda la lengua y comienza a hablar algo que usted no va a entender. Qué bonito, porque es el Espíritu que está hablando, intercediendo por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, cuando usted está orando, usted no puede orar en su propio entendimiento o en su propia voluntad y que se haga su voluntad. No, tiene que hacerse la voluntad de Dios. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil saber, porque ya Jesús conocía la muerte que iba a pasar allá en el huerto de Getsemaní? ¿Usted cree que para Jesús fue fácil hacer esa oración? Si es posible, si es posible, le dijo a Dios, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga. Y es una de las cosas que nuestra lucha, en nuestra naturaleza carnal, no le decimos a Dios: no se haga tu voluntad sino la mía. Y Jesús estaba a punto de ser apresado para ir a morir, mas no se haga mi voluntad sino la. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que decirle a Dios: no se haga mi voluntad. Yo sé que algunos de ustedes en su oración no le dicen eso. Yo sé que no he estado con usted en la oración, pero hay más de uno que cree que Dios es el chiquillo de los mandados. Y entonces, hágame esto, hágame esto, hágame esto, hágame esto otro, hágame aquí, hágame allá, hágame más allá. Dios no va a trabajar así. Dios va a trabajar en su voluntad, no en mi voluntad. Tenemos que anteponer la voluntad nuestra a la voluntad de Dios.
Tenemos que cambiar esa perspectiva. Ok, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, nuestro corazón ya es conocido por Dios. ¿Y qué dice Jeremías? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué tiene que suceder en nuestro corazón? Un trasplante. El trasplante de ese corazón humano, ese corazón de piedra, muchas veces duro, tiene que ser extraído y poner Dios su corazón en nosotros. ¿Están aquí o se me están yendo ya? ¿Ya están cansados? Sí. Viera que este viejo no se cansa, es diule. Ese corazón tiene que ser trasplantado. Como dice en Ezequiel, creo que dice: y cambiaré sus corazones de piedra en corazones de carne. Nuestro corazón nos engaña. Y si Dios no hace ese trasplante, mi relación con Dios no va a ser la relación que Dios quiere, sino va a ser una relación entrecortada. Hoy oro, mañana no oro. Hoy busco a Dios, mañana no lo busco. Hoy quiero oír a Dios, mañana no lo quiero oír. Bendito Dios. Él escudriña los corazones. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Señor, trasplanta ese corazón. Ya ese corazón me ha buscado muchas cosas y ninguna de ellas han sido buenas para mí, ¿o no? Cuando hay veces se nos mete algo entre ceja y ceja y nos va mal. Solo a mí, ¿verdad? Qué tremendo, solo a mí me faltan las cosas. El resto de la iglesia como que no. Pero Dios escudriña el corazón y sabe que nuestro corazón es engañoso. Pero si vamos a hacer algo, Señor, ¿qué le parece si hacemos esto? Hay veces decimos: Dios me dio tal cosa, ok, y queremos venderlo. Y si Dios se lo dio, ¿por qué quiere venderlo usted? Entonces, ¿qué? Tiene que cambiar la oración. Señor, ¿qué le parece si vendemos esto? La casa, tanto que cuesta. Bueno, ¿qué le parece, Señor? Yo quiero cambiar de lugar y irme para otro lugar un poco más despejado, donde no haya tanta gente. ¿Qué le parece si vendemos esta casita? Usted me la dio, la podemos vender. Anda, di que sí. Tenemos que llegar con confianza a Dios. Entonces, la forma en que nosotros nos alleguemos a Dios con esa confianza, Dios la va a ver. Entonces nuestro corazón no nos está engañando. Nuestro corazón ya ha sido cambiado por Dios para que podamos acercarnos con esa certeza. Y el 28, porque yo creo que ya es hora, ¿verdad? Y el 28 dice: y sabemos que los que aman. Y ese aman no es cualquier amor, ¿verdad? No es el amor en que muchas veces nosotros tenemos los unos por los otros. Ese amor es un amor de Dios en nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, híjole, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Los que aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, tienen marcado ese pasaje, propósito. Yo sé que más de una Biblia está intocable, ¿verdad? Todas las cosas. Ese todas enciérrelo en no un círculo, porque no va a poder, sino tal vez en un óvalo. Todas las cosas les ayudan a bien, todas. O sea, lo que estoy pasando es para mi crecimiento espiritual. Lo que estoy pasando es para que yo madure en las cosas espirituales. Porque hay gente que como que no madura. ¿Por qué? Porque no se ha dispuesto para Dios. Cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier cosa que suceda, lo aparta de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay una cosa. ¿Y cómo termina el apóstol? A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito. Hay veces citamos la primera parte del versículo o una parte. Todas las cosas nos ayudan a bien. Claro que sí. Pero dice, esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted cree que Dios no tiene propósito con todos y cada uno de nosotros? Yo creo que sí. Y yo sé que Dios tiene propósito con el niño o la niña que están naciendo en este momento en cualquier parte del mundo. Ahora usted puede decir, es que yo no fui llamado. Entonces, ¿por qué aceptó a Cristo si no fue llamado? Aló, decía Luisito, todos los que estamos aquí fuimos llamados. Todos. Tal vez no tenga usted un llamado específico y yo decirle, por ejemplo, a Bianca, usted tiene un llamado a profeta. Profeta, no, hombre, me libre Jehová decir eso. Si Dios me lo dice, primero tiene que manifestarlo en ella, para que luego lo pueda decir yo. Pero si ella no se mueve y no hace nada, emoción mía. Y hay veces le llamamos a cualquier atarantado profeta a las naciones. Y no es profeta, es un projeta. Entonces, ¿qué sucede? Que a los que a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Tal vez el llamado de Santiago Valverde Cajina sea un llamado diferente al que nosotros podemos pensar. Tal vez no sea un llamado a las misiones, pero a través de lo que él piensa estudiar, Dios lo puede usar en su propósito, en lo que él vaya a graduarse. Porque quizá un doctor no lo reciban tan fácil, a un doctor lo reciban más fácilmente en algún lugar que a un misionero. Y entonces él, como doctor, no estoy diciendo que él está pensando ser doctor, no, pero es un ejemplo, que él vaya graduado doctor con las mejores calificaciones al campo misionero como doctor, y en ese campo misionero como doctor él va a misionar. Pero nosotros muchas veces pensamos en los 5 ministerios: apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, y solo eso, y ahí lo encerramos todo. No, Dios tiene diferentes formas de trabajar, y cada uno de nosotros tenemos una personalidad muy diferente.
La personalidad mía no es parecida a la personalidad del hermano Rafa. Y la personalidad del hermano Rafa ni parecía a la personalidad de Beto o de José. Y así, en esa diferencia, Dios nos pone a trabajar para cumplir su propósito. Pero para cumplir su propósito tenemos que estar en comunión, en unión. ¿Queremos ver la gloria en nuestra familia? Amén, hermano, claro que sí. Pero ¿qué ha sucedido? Que no estamos buscando a Dios como tiene que ser buscado. Y es ahí donde estamos fallando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y vean para qué fuimos predestinados: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que nosotros seamos como Él, como Jesús, como el Hijo de Dios. Y entonces, ¿Jesús agradó a Dios? Por supuesto que sí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que Dios se complazca en nosotros. Pero tenemos que ser como su Hijo. Y el sueño de Dios es que seamos como su Hijo. Y dice que nos predestinó, o sea, Dios desde antes pensó en nosotros para ser como es Jesús. No como fue, como es. Les dije algo que no les agradó. Si Jesús, cuando vivió en su naturaleza humana, agradó a Dios, ¿cuánto más ahora que está delante del trono de Dios, allá sentado a la diestra del Padre? Y ahí quiere el Señor también que estemos nosotros. Ahora, ¿queremos nosotros estar ahí? Yo quiero estar ahí, pero tengo que agradar a Dios. Tengo que tener relación con Dios. Tengo que caminar con Dios. Tengo que decirle a Dios: mire, Señor, deshágase esta naturaleza porque yo no puedo. Esta naturaleza humana, yo no puedo. Pero Dios sí puede. Dios sí puede transformarnos. Dios sí puede cambiarnos a cada momento, a cada paso, a cada instante. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, veámoslo bien esto. Durante estos 3 domingos hemos hablado casi de lo mismo. ¿Por qué? Dios sabe. Dios sabe. Y en mano de quién está todo esto. En su mano. ¿Quiere usted acercarse a Dios? ¿O quiere mantenerlo así, alejadito, verdad? El que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, de los que le buscan. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Con un corazón transformado, un corazón contrito y humillado. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la fe. Así como caminó Enoc con Dios a través de la fe, así nosotros tenemos que caminar también. ¿Qué otra cosa? Un corazón transformado a través de la fe, a través de la confianza,
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, o sea, a la presencia de Dios. Y el más importante de todos, en obediencia. Si no obedecemos a su palabra, si no obedecemos a lo que Él quiere, no podemos acercarnos confiadamente a Dios. Amén.